Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Ya se nos terminó el clausura finalmente. Peñarol ya había salido campeón con una fecha de anticipación y quedaba esta última fecha para definir lo que fueron las clasificaciones a copas internacionales y sobre todo si finalmente Nacional abrochaba la tabla anual o no. Lo termina consiguiendo el equipo que ahora dirige Jadson Viera con bastante zozobra, bastantes dificultades. Em, Creo yo que al final del partido fue justo el empate. En mi opinión, Defensor tuvo más ocasiones, pero bueno, más que nada por empuje. Defensor, sabiendo que estaba ganando 1-0 el partido, se empezó a meter un poco más atrás. Eso le deja ya a Nacional más opciones. También con los cambios, apostó todo por el ataque, lógicamente, el equipo de Jason Viera. Y bueno, finalmente se termina quedando con un empate que le da, no tranquilidad, no le da ningún respiro, pero bueno, se asegura conseguir eso que era lo que necesitaba para estar directamente en la definición y no esperar de una final que, bueno, ya sobre el final de la tarde estaba casi segura porque quedaban 10 minutos para que termine el partido y finalmente lo termina empatando. ¿Quién sino el Diente López? Creo que yo el único que a Nacional le ha dado rendimientos, goles importantes. Es verdad que podemos hablar de Maxi Gómez, que se lo mencionó mucho tiempo. En mi opinión, sin el Diente López Nacional no juega nada. Podés hablar de buenos momentos de diferentes jugadores, pero sin ese jugador al número 7 no genera casi nada. Maxi Gómez, si no le llegan las pelotas, si no tiene un socio como el Diente, no tiene las ocasiones de gol ni los goles que genera. Y bueno, en este partido se vio horrible partido de Maxi Gómez, ni se lo vio con la pelota, no pateó casi al arco, debió ser expulsado, en mi opinión, por una segunda amarilla ya sobre el final. Pero bueno, al fin y al cabo es el Diente López el que le da el respiro Nacional y garantiza que esté en las finales directamente, esperando por el resultado en la semifinal entre Liverpool y Peñarol. Más que nada para repasar un poquito por qué se da esta zozobra de Nacional sobre el final del torneo clausura. Muchas personas dábamos por sentado que ya se iba a cerrar, ya por la fecha 10 había alrededor de 7 puntos de ventaja para Nacional con respecto de Peñarol en ese torneo. Y bueno, uno intuía que debería pasar una catástrofe para que Nacional terminara quedándose sin esa tabla anual. La catástrofe casi que pasa, con un gol sobre el final, como mencionaba, termina quedándose con la tabla anual, pero estas últimas 5 fechas, la fecha número 11, 12, 13, 14 y 15, tuvieron pérdidas de puntos casi todas para Nacional. Y bueno, esto explica un poquito el momento que termina pasando y por qué le recorta tanto Peñarol sobre las últimas fechas, que bueno, termina saliendo campeón nacional de esa tabla simplemente por diferencia de un punto. La fecha número 11 fue el empate 0-0 contra Danubio. La número 12, el 3-1 frente a Mineral Municiones, la última victoria que había conseguido el conjunto Albo. Y después tienen 3 empates más. Es decir, en estas últimas 5 fechas, 4 empates y una victoria. El empate 0-0 frente a Wanderers, el empate 0-0 frente a Cerro, que de hecho en la fecha anterior Peñarol había perdido contra Cerro, por lo que ahí esa diferencia de puntos no es tanta. Y después el empate de ahora de esta fecha número 15, 1-1 frente a Defensor. Eso, bueno, refleja un poquito lo que fue el cierre de año de Nacional, un equipo que está eh, cayendo en el nivel. eh, estas últimas 2 fechas, bueno, ya con un nuevo cuerpo técnico, pero lo lleva a tener estos últimos momentos del torneo con un poco más de dudas. Finalmente estuvimos a nada de tener una final clásica por la tabla anual, que podría haber dejado a Nacional directamente sin posibilidades de campeonar, y con Peñarol con ventaja deportiva sobre el Liverpool, que estarían jugando ya definitivamente la semifinal por el campeonato uruguayo el siguiente domingo. Yendo a los partidos en sí, el partido de Nacional, em, un poco lo que se esperaba. Defensor también necesitaba ganar en la previa porque dependía de lo que pasara también en el partido entre Juventud y Progreso para acceder a Libertadores. Finalmente con este empate termina quedando afuera y bueno, queda relegado a Sudamericana. En un momento igual también Progreso estaba ganando el partido cuando al mismo tiempo estaba ganando Defensor porque estaba casi cerrado ahí, y él finalmente ya en el segundo tiempo se dan vuelta los resultados, termina empatando Juventud. Eso obliga a Defensor a mantener la victoria, pero finalmente sobre el final termina consiguiendo Nacional el empate, que bueno, deja a Defensor sin nada, lo termina dejando en Sudamericana, que bueno, era lo que ya tenía asegurado,
pero aspiraba el conjunto violeta, bueno, a quedarse con el máximo certamen continental, que también por su participación y quizás alguna victoria que pueda llegar a conseguir, le da otro carácter económico, bueno, algún refuerzo que pueda necesitar a lo largo de la siguiente temporada. Yendo al partido de Peñarol, un partido muy chato, muy lento, no tuvo casi ocasiones de gol. Torque estuvo los primeros minutos, lo que le pasa a Peñarol siempre, los primeros minutos entra como dormido el equipo, y bueno, a medida que se va acomodando empieza a generar un poquito más. En el primer tiempo la verdad es que no hubo mucho, simplemente bueno, em, lo que fue un centro de Gastón Silva que termina rebotando en un jugador de Torque y bueno, le da el 1-0 parcial a Peñarol para irse al entretiempo ya ganando, bueno, con ese gol en contra. Y después ya en el segundo tiempo, un golazo de Peñarol, más que nada por la construcción de la jugada, la recupera en la mitad de la cancha el equipo de Diego Aguirre y después deriva en un gran pase de Leo Fernández hacia el medio que deja solo a Matías Arezo que define casi que escondiendo el remate porque uno hubiese esperado que le pegaba de zurda, pero finalmente termina abriendo el pie de derecha y mete la pelota al segundo palo. Termina siendo un golazo, como mencionaba, no por el gol en sí, sino por la concepción de la jugada y bueno, la asociación entre Leo Fernández y Matías Arezo. Finalmente, bueno, Peñarol campeón del clausura, lo que hablábamos en la previa, se terminan dando los dos resultados que esperábamos. em, uno intuía que más allá de alguna catástrofe, Peñarol iba a ser el campeón de clausura, Nacional iba a ser el campeón del anual, y bueno, es lo que termina pasando. Peñarol más holgadamente termina con 35 puntos el campeonato de clausura, Nacional segundo con 27, lo mismo que Torque también con 27, Boston River con 26, Cerro Largo con 25, lo mismo que Liverpool, Cerro con 24, Defensor con 23, Danubio con 21, Progreso con 18, Racing con 17, Juventud con 16, que bueno, ahí vemos por qué eh, terminó esperando y especulando para ver si clasificaba a Libertadores o no, viendo que había hecho una gran primera parte del año en materia de puntos, porque había hecho un muy mal clausura, y River con 14 ya descendido, que de hecho ganó el clásico 4-0 frente a Wanderers, Miramar con 13, Plaza Colonia con 8 puntos y Wanderers con 7, que se mantiene en primera, pero queda muy complicado para lo que son los promedios del año que viene. Con respecto a la tabla anual, lo que charlábamos antes, quedó primero Nacional, finalmente se queda con el objetivo con 79 puntos, uno más por encima de Peñarol con 78, ya con una brecha de un poquito más de 10 puntos queda Liverpool con 65, Juventud con 61, que es el último que entra ya lo que sería la parte de Libertadores, y después tenemos Defensor, Boston River, Defensor con 61, Boston River con 65, Racing con 53 y Torque con 49, que son los que entran finalmente a fase previa también de Sudamericana. Cerro Largo se quedó ahí a las puertas con 49 puntos, a lo mismo que Torque, pero con una diferencia de gol de 12, mientras que Torque tiene 14, por lo que finalmente se queda el equipo citadino con ese ingreso. De haber habido una goleada mayor de Peñarol, podría haber quedado fuera también Torque de Copas Internacionales, pero finalmente no pasa. Creo que más que nada Peñarol ya estaba pensando en Liverpool, fue a ganar porque era lo que tenía que hacer, em, pero ya está pensando en Liverpool y bueno, esperando que al hacer lo que tenía que hacer, que era ganarle a Torque, ver si podía conseguir alguna ayuda, digamos, de Defensor que le robe ahí la victoria a Nacional, pero finalmente hizo lo que tenía que hacer, no se le dio y de todas formas está en la semifinal del campeonato. Nacional hizo lo que tenía que hacer, la pasó bastante mal, pero termina consiguiendo el objetivo. Hay que ver cómo llega el equipo Albo a la definición no solo por materia futbolística, sino anímica, porque la realidad es que consigue el objetivo, pero lo consigue de una forma eh, muy complicada, muy obtusa. Termina consiguiendo el empate sobre el final, con un gol del Diente López, como decía, con la gente en contra, cuando se va el partido al entretiempo. em, Estaba muy picada la cancha con los hinchas, eh, hubo algunos cruces directamente con la hinchada y bueno, genera como esa sensación de que a pesar de que se consiguió el objetivo, por la forma el hincha no está contento, es un empate y bueno, genera ciertas dudas. Recordemos el último antecedente eh, de partido clásico, fue el 3-0 en el campeón del siglo sin gente, así que bueno,
Nacional llega a la definición con esos aspectos en vista, esperando que Liverpool deje afuera a Peñarol y en caso de jugar con Peñarol tiene esos antecedentes y llega con este nivel anímico y futbolístico que no es muy bueno. Las últimas 5 fechas, como decía, 4 empates y una victoria, y eso demuestra por qué fue perdiendo terreno del gran colchón de puntos que había conseguido con respecto a la tabla, incluso con eh, la quita de puntos que había tenido de 3 puntos. Pero bueno, finalmente se dio la lógica con un camino diferente, podríamos decir, porque termina un camino más difícil para Nacional. En un momento se estaba casi cerrada una final por la tabla anual, pero finalmente lo consigue el Diente López estirar esa definición y ya asegurarse los 2 partidos, tanto de ida como de vuelta, para campeonar ya en lo que es el campeonato uruguayo. Cerramos lo que es la fecha número 15 del clausura, las últimas fechas regulares del campeonato. La victoria 2-0 de Racing frente a Miramar Misiones en condición de visitante el día viernes. Ese mismo día también la victoria 2-0 del Cerro frente a Liverpool. Ahí podríamos haber visto quizás algún que otro gol más que hubiese complicado también a Torque, pero finalmente no pasa. Y bueno, tuvimos el gran blooper de la fecha que fue el golazo de Lentinelli de arco a arco que le termina picando a, perdón, de Gino Santilli que le termina picando a Lentinelli y bueno, se le mete en el arco a Liverpool, que el gran blooper de la fecha. Después tenemos los partidos del sábado, 2-0 le ganó Danubio a Plaza Colonia y el clásico que ganó River 4-0 a Wanderers en condición de visitante. Y después los 4 partidos restantes que se jugaron el día de hoy. En primera hora, Cerro frente a Boston River empataron 0-0 y en simultáneo Defensor 1, Nacional 1, Juventud 1, Progreso 1 y Torque 0, Peñarol 2 en el Estadio Centenario. Eso ha sido todo por hoy, todo por esta clausura. Ya nos quedan las definiciones. El próximo domingo se va a jugar el partido entre Liverpool y Peñarol para ver quién juega finalmente las finales para Nacional, que fue el campeón de la tabla anual. Espero que todos tengan muy buena semana y nos vemos la próxima.